Desarrollo y Ordenamiento Territorial correspondiente de los gobiernos autónomos descentralizados. Escucharemos al ponente del informe, el asambleísta Celestino Chumpí, quien además preside la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, mesa que ha analizado esta iniciativa. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional encargada, colegas legisladores, muy buenas tardes. En mi calidad de asambleísta de la provincia de Morona, Santiago, y presidente de la Comisión de los Gobiernos Autónomos, reciban mis cordiales saludos y a la vez aprovechar en esta tarde un cordial saludo a todos los prefectos, a todos los alcaldes de los 200 municipios del país, a los presidentes de los gobiernos parroquiales, de los 823 juntas parroquiales de todo el territorio nacional. Quiero en esta tarde, señora Presidenta, citar el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República, que de manera clara manifiesta expedir, codificar, crear, derogar, reformar leyes a favor del pueblo ecuatoriano, como es uno de los deberes y atribuciones de este Pleno de la Asamblea Nacional, para lo cual nosotros como legisladores que conformamos esta comisión nos habíamos comprometido en trabajar de esta reforma de la ley orgánica reformatoria a la disposición transitoria quinta a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso, Gestión del Suelo. En ese sentido, quiero iniciar, señora Presidenta, que los artículos 262, 263, 264, 266 y 267 de la Constitución de la República del Ecuador señalan que los diversos niveles de gobiernos autónomos descentralizados tienen la competencia de planificar el desarrollo cantonal, formulando planes de ordenamiento territorial, los PDOTs, articuladamente con la planificación nacional, provincial y parroquial, regulando el uso y ocupación del suelo urbano y rural. En el año 2016, promulgada en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, LOTUS, ley reglamentaria para el ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial, uso, gestión del suelo urbano y rural y su relación con otras que inciden en el territorio. Aparece un régimen especializado de una de las 14 competencias constitucionales municipales, con enfoque en vivienda, hábitat y derecho a la ciudad, que modificó los principios de planificación y ejercicio de las competencias definidas en el COPLAFIT y en el COTAD. Una de las modificaciones en la gestión de los GATS vino con la disposición transitoria quinta de la LOTUS, que plantea nuevos plazos de procesos de planificación local. En el año 2016, cuando la LOTUS entró en vigor, se determinó en su disposición transitoria quinta que los GATS adecúen sus planes de ordenamiento territorial, más conocido como los PDOTs, y sus ordenanzas en el primer año siguiente del periodo del mandato de las autoridades locales, es decir, hasta el 15 de mayo de 2020. Asimismo, se dispone que en el caso de que los municipios incumplan con el plazo indicado, serán sancionados de conformidad con el artículo 106.1
de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Mientras transcurría el plazo mencionado en el párrafo anterior, se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por motivo de la pandemia causada por la enfermedad del COVID-19, cuyo primer estado de excepción se decreta el día 16 de marzo de 2020, mediante decreto presidencial número 1017, posteriormente decreto presidencial número 1052, 1074, 1126. El estado de excepción se renovó ininterrumpidamente hasta el día 12 de septiembre de 2020. Mientras transcurría el segundo estado de excepción, el día sábado 16 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, mismo que entró en vigor el día 24 de julio de 2020. El artículo 46 de ese cuerpo legal reformó la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, LOTUS. El texto modificado vigente hasta la fecha indica: los gobiernos autónomos descentralizados adecuarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año luego de concluido el estado de excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19. Es preciso señalar, colegas legisladores, que el momento de efectuarse la reforma de la disposición transitoria quinta de la LOTUS no se podía prever que se emitirían posteriores decretos ejecutivos de estado de excepción, siendo que en virtud del respeto al derecho a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, el último estado de excepción a nivel nacional es aquel decreto que fue promulgado el día 14 de agosto de 2021. Gracias a este efecto jurídico es que se terminó estableciendo como fecha máxima de la presentación de los PDOTs y sus ordenanzas ante la Superintendencia de Ordenamiento Territorial hasta el 13 de septiembre de 2021. El mandato legal, si bien buscó aliviar la tarea de los gobiernos autónomos descentralizados de actualizar los PDOTs y los PUCs y las ordenanzas para que puedan ser adecuados de acuerdo con la realidad que vive el país debido a la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, y por los problemas de restricción de movilidad y de trabajo presencial, no se logró acoplar la realidad territorial, pues para construir los PDOTs y los PUCs se requería una cronología técnica y estudios que reflejan varios elementos, incluso poblacionales, y de movilidad en el territorio local, urbano y rural, así como insumos para los niveles de gobierno, con la articulación a la que obliga el artículo 10 del Reglamento General de LOTUS. En ese sentido, se vuelve imperativo reformar una vez más la disposición transitoria quinta de la LOTUS para ampliar el plazo de adecuación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes de los gobiernos autónomos descentralizados, esta vez hasta el 13 de septiembre de 2022, para que se pueda cumplir con dicha labor sin que los gobiernos autónomos descentralizados recaigan en incumplimiento que pueda dar paso a los procesos administrativos y control y sanción. Adicionalmente,
Señora Presidenta, en el desarrollo de la reforma de la disposición transitoria quinta, se ha tomado en cuenta la realidad de los gobiernos autónomos descentralizados que ya han presentado sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y las ordenanzas correspondientes dentro del primer año luego del concluido del estado de excepción a nivel nacional producido por la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19. Posteriormente a eso, ante la aprobación de este proyecto de ley, para que también puedan realizar los alcances quienes hayan ya elaborado sus planes de ordenamiento territorial y correcciones respectivas a los ya presentados. Finalmente, señora Presidenta, este proyecto de ley reformatoria es con la finalidad para evitar, tengo los datos precisos, señora Presidenta, hasta el día 12 de septiembre de 2021, de los 23 prefecturas de las 24 provincias del país, solamente 10 habían cumplido con este plan de ordenamiento territorial. De los 221 alcaldías, solamente 68 gobiernos municipales han incumplido con este plan de ordenamiento territorial, así como también de los 823 gobiernos parroquiales, cerca de 306 gobiernos parroquiales han procedido con incumplimiento de esta actualización de los planes de ordenamiento territorial. Hasta el día, con fecha corte 13 de septiembre, han incumplido 12 prefecturas, 82 municipios, 388 juntas parroquiales. Al ver de que si se cumple con la ley, si se garantiza la verdadera, ese estado jurídico o la seguridad jurídica que claramente establece en el artículo 82, todos los gobiernos seccionales se verían sometidos a una sanción administrativa, lo cual generaría un caos en los gobiernos seccionales. Por lo tanto, conociendo la situación que atraviesan los GATS en todo el territorio nacional, era necesario proceder con este planteamiento de la reforma de esta disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, para lo cual dejo planteado para que este pleno de la Asamblea Nacional proceda con el debate respectivo a fin de que, con todas las garantías y considerando de que vivimos en un estado de derechos y justicia social, se haga prevalecer de que el cumplimiento de la ley es fundamental para establecer este verdadero o real estado de derecho y justicia social. Y de esta manera vamos a garantizar los gobiernos autónomos descentralizados para que de manera clara y precisa cumplan con sus funciones que están claramente establecidas en esta reformatoria que hoy acabo de plantear. Hasta aquí, señor presidente y colegas legisladores, invito a un debate sano, a un debate dentro de los preceptos de ley, porque nosotros aquí, como legisladores, estamos llamados a reformar leyes, estamos llamados a codificar, a crear leyes. A eso nos eligieron el pueblo ecuatoriano. En cada una de las provincias, en los cantones, somos responsables nosotros los legisladores. En ese sentido, señor presidente, termino con mi intervención agradeciendo una vez más a los colegas legisladores que integran a esta comisión de los gobiernos autónomos, a la colega legisladora Patricia Sánchez, a la colega legisladora Yesenia Guamaní, al colega legislador Lenin Barreto,
al colega legislador Marlon Cadena, al colega legislador Peter Calo, al colega legislador Henry Kronfle, al colega legislador Francisco León y al colega legislador Gustavo Mateos, quienes de manera desinteresada, dejando atrás las banderas políticas, nos hemos comprometido en trabajar por el bien del pueblo ecuatoriano y sobre todo por el bien de los gobiernos autónomos descentralizados. Muy buenas tardes, colegas legisladores. Buenas tardes, señor presidente. Asambleísta Castillo.